El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conocido por sus siglas TEDH, representa una institución judicial de carácter internacional. Su sede se encuentra estratégicamente ubicada en la ciudad de Estrasburgo, Francia, un punto neurálgico para la cooperación europea. Este tribunal fue establecido con la misión primordial de asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Su labor se centra en la protección de las libertades fundamentales de los individuos, garantizando que los Estados miembros respeten sus compromisos. La base jurídica de su funcionamiento es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, un tratado internacional fundamental. Este instrumento establece un catálogo de derechos y libertades que los Estados signatarios se comprometen a garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción. El acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos está abierto a diversas entidades. Pueden presentar demandas individuos que consideren que sus derechos han sido vulnerados. Asimismo, grupos de individuos tienen la posibilidad de recurrir al tribunal si estiman que han sido víctimas de una violación. Las organizaciones no gubernamentales también están facultadas para presentar demandas en defensa de los derechos humanos. Este acceso se concede a quienes consideren que sus derechos, protegidos por el convenio, han sido violados. La presunta violación debe haber sido cometida por un Estado miembro del Consejo de Europa, que es la organización que supervisa el cumplimiento del convenio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos opera bajo un principio fundamental conocido como el de último recurso. Esto significa que no es la primera instancia a la que se debe acudir en caso de una presunta violación de derechos. Los demandantes tienen la obligación ineludible de agotar todos los recursos internos disponibles en el país en cuestión. Este requisito asegura que las autoridades nacionales tengan la oportunidad de corregir la situación antes de que intervenga una instancia internacional. Para que una demanda sea considerada admisible ante el TEDH, se deben cumplir requisitos previos estrictos. Es indispensable haber pasado por todos los niveles del sistema judicial nacional pertinente. Esto implica haber utilizado todas las vías de recurso ordinarias y extraordinarias que la legislación interna ofrezca. Además, el demandante debe haber recibido una decisión definitiva a nivel nacional, lo que significa que no existen más recursos judiciales internos por agotar. El proceso de demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se inicia formalmente con la presentación de una solicitud. Esta debe cumplir con una serie de requisitos formales y sustantivos establecidos por el propio tribunal. Existe un plazo perentorio para la presentación de la demanda. Esta debe ser interpuesta dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la decisión nacional definitiva. Este plazo es estricto y su incumplimiento conlleva la inadmisibilidad automática de la demanda. La fecha de inicio del cómputo es crucial para la viabilidad del recurso ante el tribunal. Una vez presentada, la demanda pasa por varias fases de examen. La primera es el examen de admisibilidad, donde se verifica el cumplimiento de los requisitos formales. Se evalúa si la demanda cumple con los criterios de forma, como la correcta identificación de las partes y la exposición clara de los hechos. También se analiza la gravedad de la presunta violación y si ésta entra dentro del ámbito de protección del convenio. Si la demanda es declarada admisible, se procede al examen del fondo del asunto. En esta fase, el tribunal analiza en profundidad los hechos y las alegaciones de las partes. El objetivo principal es determinar si, efectivamente, hubo una violación de alguno de los derechos o libertades protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se recaban pruebas y se escuchan los argumentos de ambas partes, el demandante y el Estado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene la potestad de emitir sentencias tras el examen del fondo de los casos. Estas sentencias poseen un carácter vinculante para los Estados miembros que son parte en el litigio. Esto significa que los Estados están legalmente obligados a cumplir con lo dictaminado por el tribunal. La autoridad de estas decisiones es un pilar fundamental del sistema de protección de derechos humanos en Europa. Las sentencias del TDH no solo declaran la existencia de una violación, sino que también pueden establecer medidas de remedio. Estas medidas obligan a los Estados a reparar la violación de derechos que ha sido constatada. La reparación puede adoptar diversas formas, dependiendo de la naturaleza de la violación. Una de las medidas más comunes es la indemnización a la víctima por los daños sufridos. Además de la compensación económica, las sentencias pueden implicar la modificación de leyes o prácticas nacionales.
Esto busca asegurar que la violación no se repita y que el ordenamiento jurídico interno se ajuste a los estándares del convenio. Finalmente, el tribunal puede requerir la adopción de medidas generales para prevenir futuras violaciones similares. Estas medidas pueden incluir reformas legislativas, cambios en políticas públicas o la capacitación de funcionarios. El caso Sorin contra Reino Unido, resuelto en 1989, es un hito en la jurisprudencia del TDH. El tribunal determinó que la extradición de un individuo a un país donde enfrentaría la pena de muerte violaría el artículo 3 del CEDH. Este artículo prohíbe la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes. La sentencia estableció que el fenómeno del corredor de la muerte en Estados Unidos constituía un trato inhumano, impidiendo la extradición. Otro caso significativo es Öcalan contra Turquía de 2005. El tribunal consideró que el juicio y la detención del líder kurdo Abdullah Öcalan violaron los artículos 3 y 6 del CEDH. El artículo 3 se refiere a la prohibición de la tortura, mientras que el artículo 6 garantiza el derecho a un juicio justo. La sentencia destacó deficiencias en el proceso judicial y las condiciones de detención. Finalmente, el caso Lautzi contra Italia, de 2011, abordó la exhibición de crucifijos en las aulas escolares. El tribunal dictaminó que esta práctica no violaba el artículo 9 del CEDH, que protege la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Tampoco se consideró una violación del artículo 2 del Protocolo 1, relativo al derecho a la educación y el respeto de las convicciones religiosas de los padres. La sentencia enfatizó el margen de apreciación de los estados en estas materias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se erige como una institución fundamental para la protección de los derechos humanos en Europa. Su labor ha trascendido las fronteras nacionales, estableciendo un estándar común de garantías fundamentales. A través de su jurisprudencia, el TDH ha moldeado el desarrollo del derecho interno en los Estados miembros. Sus sentencias no solo resuelven casos individuales, sino que también impulsan reformas legislativas y prácticas administrativas. La posibilidad de que individuos y organizaciones recurran a una instancia internacional es un pilar de la rendición de cuentas estatal. Esto fortalece la confianza en el sistema de justicia y en la protección de las libertades. El impacto del tribunal se extiende más allá de las fronteras de Europa, sirviendo de modelo para otros sistemas regionales de protección de derechos. Su metodología y principios son estudiados y emulados globalmente. En un mundo en constante cambio, el TDH continúa adaptando su interpretación del convenio a los nuevos desafíos. Esto asegura que los derechos humanos sigan siendo relevantes y protegidos en la era moderna. La educación sobre el funcionamiento y la jurisprudencia del TDH es crucial para abogados, estudiantes y el público en general. Comprender su rol es esencial para la defensa y promoción de los derechos fundamentales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es solo un órgano judicial, sino un símbolo de la aspiración europea a la justicia y la dignidad humana. Su legado es un testimonio de la importancia de la protección internacional de los derechos. Su existencia y funcionamiento son un recordatorio constante de que los derechos humanos son universales e inalienables. La vigilancia y el compromiso con estos principios son tareas permanentes para la sociedad. Así, el TDH sigue siendo un faro de esperanza para aquellos cuyos derechos han sido vulnerados. Su labor es indispensable para la consolidación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en Europa.